Damos comienzo a una reunión más, Gloria a Dios. buscando siempre de la guía del Espíritu de Dios. Amén. Para estudiar los distintos temas que se van dando acá desde la Iglesia Puerta de Sion, ubicada en General Pico, La Pampa, Argentina, al mundo. Bueno, hoy como título de la palabra es Los misterios del río Jordán. Vamos a tomar como comienzo para afirmar la palabra, vamos a 2 de Samuel 16:14. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, vamos a introducirnos al tema. Este texto sagrado describe el momento en que el rey David y su comitiva llegaron al río Jordán y descansaron allí. El Jordán es uno de los ríos más significativos y misteriosos de la Biblia. Hay muchos milagros y hechos extraordinarios relacionados con dicho río. El Jordán es el río más famoso y más misterioso del mundo. Su fama no se debe a su longitud ni a que sea una rica vía comercial. Su curso es apenas de 200 kilómetros y las embarcaciones comerciales nunca han pasado por sus aguas. No es caudaloso como el Nilo, cuyas inundaciones riegan y fertilizan una región que en caso contrario sería un desierto. Sin embargo, el Jordán supera al río más largo del mundo en fama y en notoriedad. No es tampoco como otros ríos que atraviesan grandes ciudades. Su fama se debe, sin duda, a los acontecimientos históricos que ocurrieron en él y al lugar que ocupa en la mente del pueblo de Dios. Perdón. La importancia del río Jordán en las Escrituras. Primero, durante el famoso paso del Jordán, cuando los levitas que llevaban el arca de Dios mojaron los pies en las aguas, vieron cómo el río se dividía para que el pueblo de Israel pudiera atravesarlo en seco. Eso está en Josué capítulo 3, verso 15 al 17. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Amén. Las aguas que venían de arriba se detuvieron
como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que estás al lado de Zaretat, y la que descendían del mar del Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y toda Israel pasó en seco. Amén. Dios secó el río Jordán en plena época de crecida de sus aguas, para que Israel pudiera pasarlo. El río Jordán solía desbordarse durante los meses de mayo y junio, en estas épocas. En Adán, ciudad situada a 25 kilómetros corriente arriba, respecto al lugar por donde pasó Israel, el Jordán corre entre barrancos de barro de 13 milímetros de altura, susceptible 13 metros de altura, susceptible de desmoronarse. Es posible que Dios se sirviera de un desmoronamiento para estancar las aguas y permitir que su pueblo pasara en el momento que él había previsto. Según el relato bíblico, las aguas que el Jordán recibía de sus afluentes se detuvieron y neutralizaron de forma milagrosa, y su curso fue desviado en otra dirección. Gloria a Dios. Amén. Qué milagro tan fantástico el del paso del Jordán. La verdad que Amén. es un milagro precioso. El paso del Mar Rojo fue glorioso, pero el del Jordán fue igualmente maravilloso. Gloria a nuestro Dios, que hace maravillas. Amén. Amén. 2. El profeta Elías golpeó con su manto las aguas del río Jordán, que se apartaron a uno y a otro lado, lo que permitió que Eliseo lo atravesara por un camino seco. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 8. Gracias, amado Santo. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por los secos. Amén. Amén. El profeta Eliseo, que había pasado el Jordán con Elías, golpeó de nuevo con el manto de su maestro las aguas del Jordán y atravesó el río en seco por segunda vez. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 14. Gloria a Dios. Gloria. Y tomando el manto de Elías, que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado el mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Amén. Amén.
4. El misterio del profeta Eliseo estuvo muy vinculado al río Jordán y en cierta ocasión hizo flotar el hierro de un hacha sobre la superficie de sus aguas. Eso está en 2 de Reyes, capítulo 6, verso 6. Un hacha flotar nunca podría ser, ¿no? Pero sin embargo, 6, lo 6, hizo. entonces. Sí. El varón de Dios preguntó dónde cayó y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Amén. Porque realmente ellos estaban, este varón de Dios estaba trabajando con su hacha, ¿no? Y esa hacha era prestada y se estaba lamentando porque iba a perder esa hacha, pero gracias a Dios y a Eliseo, esa hacha flotó y la pudieron recuperar, ¿no? 5. El general sirio Naamán se bañó 7 veces en el río Jordán, siguiendo el consejo del profeta Elías, y fue sanado de su lepra. Eso lo vimos la semana pasada, sobre esa enseñanza. Amén. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 5, verso del 10 al 14. Gloria a Dios. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo para mí saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alcanzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfal, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la haría? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y será limpio? ¿Otro más? Hasta el 14. Gloria a Dios. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Por eso realmente tenía que Dios trabajar en su ser, en su espíritu, en su alma, ¿no? Para que realmente todos esos procesos, cada zambullida significaba algo que él tenía que cambiar, ¿no? Y bueno, después cuando realmente él se puso bajo la guía de Dios y reconoció sus faltas ante su presencia, cuando la 7ª zambullida, ya fue limpio. Su piel como la de un bebé quedó. Bueno, el primer profeta del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, bautizaba en el río Jordán a las personas que se arrepentían de sus pecados. En Mateos capítulo 3, verso del 1 al 6.
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y todo Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Amén, Señor bendito. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando su pecado. Amén. Juan el Bautista era primo de Jesús y él había nacido antes que Jesús, ¿no? Él vino a preparar ese camino para el Mesías tan esperado, ¿no? Jesucristo. Y él vino para el arrepentimiento de pecados. Él bautizaba para arrepentimiento de pecados, ¿no? Y hasta el mismo Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista también en el río Jordán. Mateos capítulo 3, del 13 al 17. ¿Del 3 al 17? Capítulo 3, versículo del 13 al 17. Son muchos, vamos a dejarlo para como deber. Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo a Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Todos sabemos cuando fue bautizado por Juan el Bautista, Jesús, apareció una paloma, símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Y la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Bueno, hoy conocemos ríos extremadamente grandes y famosos. El Amazonas es el río con el mayor caudal del mundo. El río Mississippi atraviesa 10 de los estados de Estados Unidos. El Gange en la India es considerado sagrado por los hindúes. Y hay muchos otros ríos famosos en Asia, en Europa, en África y en las 3 Américas. Sin embargo, para los cristianos de todo el mundo, ninguno es tan importante como el río Jordán. Actualmente, turistas de todo el mundo visitan la Tierra Santa con el fin de conocer el río Jordán e incluso bautizarse en las aguas. En el Salmo 46:4, el salmista afirma: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. A ver qué dice.
lo mismo. Del río su corriente alegrarán la ciudad de Dios en el santuario de la morada del Altísimo. Amén, glorioso santo. Para ir concluyendo entonces al estudio de hoy, a la palabra de hoy, vamos a Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Juan ve un río de aguas de vida, resplandeciente como cristal, que sale del trono de Dios, y el Cordero, el río, nos habla de la plenitud del Espíritu, de provisión, de abundancia, de alegría, de prosperidad para el pueblo de Dios. Después me mostró un río limpio de agua de vida, Amén, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Amén. Amén. Sumerjámonos en el río del Espíritu, Gloria a Dios. y en el río de la gracia de Dios. Amén. Gloria Vamos a a Ezequiel capítulo 47 bueno, vamos a dejarlo como deber porque son muchos capítulos. Se los dejamos. Ezequiel 47 del 1 al 12. Bueno, entonces hasta aquí la palabra de Dios. Gloria a Dios. Les abrazamos con el amor de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, y sigan adelante estudiando de la palabra, aprendiéndose de memoria los capítulos, los versículos. Amén. Es hermoso que podamos nosotros ir aprendiendo. Yo tengo mi nieto, que la verdad me puso muy feliz cuando lo fuimos a visitar acá con el abuelo, y nos llevó a su habitación, y entonces nos mostró todos los versículos y los capítulos que a él le gustaban, todos así pegaditos, y los leímos juntos, y la verdad que da mucho gozo y alegría Amén. Cuando nosotros tenemos amor por la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos que tienen ese amor por la palabra de Dios. Y lo bendecimos a mi nieto Antonio, a nuestro nieto Antonio, al Augusto, y así a mis hijos, Ariel, Ladí, a mi nieta Morena, a Belinda, a Natu, a Natalia, y bueno, a todos, a mi hija, y también a mi hija de parte de mi nuera, Fernanda, y a la novia de mi hijo también. También le damos gracias a todos para que puedan seguir con la palabra de Dios. Amén. Y también mi nieta chiquitina, de parte de mi hijo, la Alfonsina. Alfonsina es una Dante belleza. También. Dante, mi yerno. Amén. Y así a todos los que ahora no he nombrado, pero sabemos que saben ellos que los queremos mucho. Y a ustedes también que nos siguen, que buscan de la palabra de Dios, les instamos a que sigan adelante. Les bendecimos a ustedes, a sus familias, y aprendan de la palabra, porque así puedan ustedes predicar, puedan evangelizar. Amén. Puedan enseñar de lo que es la palabra de Dios. Amén. Hay muchas almas que necesitan de la palabra de Dios. Por ahí tu palabra, aunque pienses que por ahí no te han escuchado, pero un día va a resonar en esa persona. Así es. Y va a ser salva, porque se va a acordar que tú le diste esa palabra, que busque de Jesús. Gloria a Dios. Porque solo en Jesús hay vida, y vida en abundancia. Amén. Bueno,
Los esperamos la próxima. Glorificamos la Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a tu Santo Espíritu. Amén y amén.